La lucha contra la corrupción es una forma de vida que debemos asumir en un momento determinado cuando descubrimos que los recursos del pueblo son utilizados, asaltados por aquellos que depredan, por lo tanto, estos recursos, generando mayor miseria en una condición estructural como la que vive el país, que no permite que exista atención en salud, en medicamentos, en vivienda, en educación, en el pago de la deuda al IES, solo por señalar algunos aspectos que el Estado le debe a el servicio de la comunidad. Pero además es una bofetada sobre la conciencia de todos los ecuatorianos en este caso, porque a nombre del ejercicio del poder público hay élites que efectivamente han asaltado la estructura del poder ya en actos de corrupción y han utilizado el poder para su beneficio individual o de los grupos hegemónicos que les han impulsado en estas carreras de la llamada democracia formal. La Comisión Nacional Anticorrupción nació en el 2015 del seno del movimiento social ecuatoriano, del seno de los trabajadores, indígenas, campesinos, gremios de ingenieros, médicos, arquitectos, constructores, cámaras vinculadas a la actividad comercial, etcétera, porque era indispensable enfrentar y decir aquello que no se decía y se mantuvo en absoluta olvido cuando se ejerció el poder político por parte de un gobierno que pretendió además vender en otro acto de corrupción la existencia de una construcción ideológica que supuestamente la tenía cuando en realidad no era aquello. Otra forma de corrupción, es decir, el asalto de las ideas y el asalto de los conceptos que corresponden a organizaciones de seriedad y de la lucha vinculada a la estructura social ecuatoriana y de la lucha de los sectores populares fundamentalmente. Esta ha sido una comisión que se ha nutrido con la presencia de importantísimos valores de ética y de prestigio en la vida nacional. Yo voy a recordar a 4 de ellos que no nos acompañan más en la vida porque partieron. Jorge Rodríguez Torres, María Arboleda, Julio César Trujillo y hace poco Isabel Robalino. Ha sido una tarea de denuncia, que creo que es lo que le corresponde a la sociedad civil, porque estando lejos del poder puede hacerlo sin contemplación, con absoluta independencia, porque no barre bajo la alfombra cuando depende del poder público y porque efectivamente es importante que se develen los asuntos de interés nacional en una tarea anticorrupción. Ese es un elemento clave de la estructuración de esta comisión y de su lucha, al margen del poder y con independencia del poder. Tampoco hemos hecho de la lucha anticorrupción un instrumento de persecución ideológica. Hemos perseguido delitos. Y al hacerlo así, es evidente que estamos al margen de esto que significa la persecución ideológica que en algunas latitudes latinoamericanas han ocurrido y ocurren todavía. Creo que un elemento importante también en nuestra gestión ha sido el identificar que el problema no es de la última data, que es un problema estructural en el país y que siendo un problema estructural hay que enfrentar, al menos desde lo que se denominó el retorno a la democracia en el 79 del siglo pasado, porque a lo largo de los regímenes desde ese entonces acá, más o menos y en algunos casos con agudeza absoluta, hemos podido encontrar que ciertamente ha habido un manejo inadecuado, por ejemplo, cuando se produjo, entre otras cosas, el feriado bancario, aquellos que fueron los que idearon el feriado y aquellos que generaron el feriado bancario que costó vida y sangre a centenares de familias, miles de familias ecuatorianas. Nos hemos preocupado y debemos seguirnos preocupando respecto de lo que ha significado la contratación de la deuda externa, una contratación que efectivamente fue grave para el Estado ecuatoriano, pero que además la siguen
siguen siendo beneficiarios de esa contratación, por ejemplo, los tenedores de la deuda. Allí hay temas pendientes que la justicia ecuatoriana debería en un momento dado investigar y que la Comisión Nacional Anticorrupción ha elevado su voz de manera constante para que esta investigación se produzca. Y claro, temas emblemáticos que solemos olvidar, porque cuando de la lucha anticorrupción se hace una plataforma para efectos político-electorales, por ejemplo, o para fines mediáticos adicionalmente, digo, no podemos olvidar como aquellos que nos ha generado, solo por poner un ejemplo, la presencia de Odebrecht en la obra pública, que financiaba campañas, que ponía autoridades, que las autoridades electas estaban obligadas a contratar con ellos, y entonces había alguna acción que aparecía como que fuese una actitud de confrontación con la corrupción cuando efectivamente no la había. Y estoy pensando en voz alta el retorno de Odebrecht con Manduriacu, un tema que todavía nadie lo ha tratado, ni siquiera en la Fiscalía, a pesar de que nuestra insistencia, que fue la forma como retornó Odebrecht al Ecuador y generó la construcción de una hidroeléctrica con el 82% del sobreprecio. Próximos a inaugurar el municipio, el metro de Quito, que nos satisface a los quiteños, yo creo que al país, que aquello ocurra, pero próximos a inaugurar, volvemos y debemos nuevamente a insistir en la presencia de Odebrecht. Allí hay uno de los dolos más graves en la construcción del metro de Quito. Yo este escenario lo aprovecho de la mejor manera y con absoluto respeto para volver a señalar y denunciar que vamos a inaugurar una obra con un sobreprecio extraordinario, con una complicidad a tiempo cabal de quienes han sido autoridades en la vida municipal, que no han hecho absolutamente nada para frenar este tema, y que la existencia de un convenio entre Acción, una empresa española, y Odebrecht en el Ecuador ha permitido que se produzca este asalto, que hay que decirlo y que hay que enfrentarlo, pero que el metro es indispensable y que fue una obra que se concibió como necesidad de circulación de la ciudad. Desde luego que sí, es válida este hecho, pero no nos vamos a quedar en el tema, en ese viejo dicho ecuatoriano, con que hagan obra no importa que asalten. Aquí que hagan obra porque necesitamos la obra, pero tenemos que impedir el asalto. Me parece indispensable un debate en la academia. Felicitaciones al doctor Víctor Granda Aguilar, quien dirige la maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, por incorporar en la academia, en esta universidad además tan plural, de puertas abiertas para el debate y comprometida con la sociedad ecuatoriana, comprometida con el sentimiento de defensa de los fundamentales derechos e intereses de la comunidad, para que se debatan y se traten temas fundamentales que en otros lugares a lo mejor no se lo hacen. De tal suerte que no solamente que felicito la gestión de Víctor, sino de la universidad en su conjunto, sino que les planteamos desde la Comisión Nacional Anticorrupción la necesidad de ampliar estos espacios también a la comunidad. Talleres abiertos, cursos abiertos que me parecen importantes, porque la lucha contra la corrupción es una forma de aprender, de asimilar, de retomar las ideas fundamentales de la comunidad para poderlas enfrentar. Brevemente revisaba el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en su artículo 33 el tema de la protección de los denunciantes. Esta ha sido una acción permanente de la Comisión para exigir que, por ejemplo, en el Congreso Nacional se apruebe, en la Asamblea Nacional se apruebe una norma de esta naturaleza. Nosotros vivimos a diario la persecución, ya estamos curtidos, y a lo mejor hasta porque ya pintamos las canas que pintamos, ya no nos importa, porque podemos estar más cerca al más allá que al más acá. Pero hay mucha gente que denuncia y que retira la denuncia o que juega a denunciar y a no hacerlo porque va a ser víctima de la persecución. La defensa del denunciante es fundamental. Estoy pensando en aquellos empleados honestos de este país, en los servidores públicos y privados que quieren hacer esta denuncia frente a los actos colusorios de sectores públicos y privados para arrebatar los recursos del país, los recursos económicos del país. De tal manera que hay temas pendientes.
como los hay el hecho de que pidamos explicaciones a las autoridades, incluidas de la Fiscalía, por qué el caso del señor Bravo o el caso del señor Glass han quedado tan fácilmente fuera de la cárcel cuando no se les acusó por la causa fundamental que era el peculado. Hemos insistido aquello frente a la fiscal, lo ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción en una visita que le hicimos hace algunos meses, estuvimos todos los miembros, y le dijimos es necesario trabajar en el tema del peculado, porque cohecho y asociación ilícita, es decir, tener malas compañías, si bien generó lo que ha generado, también ha provocado la prelibertad, que se manipula además en este país con jueces de alquiler, que como se ha señalado aquí, la justicia termina siendo una especie de un puente y un factor en esta ecuación de la impunidad. Todos estos elementos seguramente ustedes nos van a dar luces, cómo tratarlas, cómo enderezar las opiniones, mientras nosotros seguimos asumiendo este compromiso de la denuncia, que no le cuesta al Estado ecuatoriano ni al sector público un centavo, porque es una voluntad asumida como compromiso de conducta ética y de responsabilidad social. Yo quisiera concluir esta intervención deseándoles suerte y lo mejor de los éxitos en estas tareas y trayendo un mensaje, una frase que creo que le mueve a la comisión y a mí, al menos personalmente, dicha por este gran cubano José Martí. El verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Muchas gracias.